Se ha puesto muy de moda un juego llamado Jenga o La Torre. Es un juego que se conforma de 54 bloques de madera que se entrelazan hasta formar una torre de 18 niveles. Y lo interesante de este juego es que se van sacando las piezas de la base una a una y cada jugador trata de sacar la más complicada para que al final alguien mueva la pieza incorrecta y la torre se venga abajo. Este juego, que se ha vuelto muy popular hoy en día, me recuerda, y si lo traemos al área de la fe, nos recuerda que en la vida espiritual no podemos jugar al Jenga o a la torre. En la vida espiritual nuestra fe debe estar bien cimentada sobre una base bíblica suficientemente fuerte para que cuando vengan los vientos no caigamos. De hecho vamos a hablar en esta ocasión, hoy vamos a hablar justamente de la importancia de mantener nuestra fe colocada sobre la roca firme que es Cristo Jesús. No podemos vacilar. Si nuestra fe está fundamentada en Cristo y en su palabra, cuando vengan los vientos no vamos a caer. De eso hablaremos en esta ocasión, lección número 8, Pedro y la roca. Quédense con nosotros, estamos a punto de iniciar el repaso de nuestra lección. Ya volvemos. Amén. Alabamos a Dios porque tenemos la oportunidad de estar nuevamente con ustedes en este repaso de la lección, este repaso basado en el libro de Mateo que ha sido de tanto beneficio espiritual para nuestra vida y esperamos esté siendo de mucho beneficio también este repaso para sus vidas. En esta ocasión queremos dar la bienvenida a nuestros dos colegas, amigos de este panel, el pastor Abraham Ramírez, quien está una vez más con nosotros, es de casa, y agradecemos que una vez más esté con nosotros para iniciar la lección número 8, pastor. Sí, pastor, una lección bien interesante, Pedro y la roca. Ya desde el título nos dicen quién es la roca, es Cristo Jesús. Pero Pedro siempre tiene una relación muy cercana con el Señor Jesús, a veces diciendo palabras verdaderas que vienen del cielo, ¿verdad? Y a veces cometiendo errores fatales, ¿no? Pero siempre Pedro cerca de la roca, y creo que eso es lo importante porque la persona de Pedro se limó, se perfeccionó al estar cerca de la roca. Muchos nos identificamos con Pedro, pastor. Sí, constantemente yo creo que cometemos errores también, pastor. Qué bueno que en Cristo tenemos esperanza. Amén, amén. Y tenemos un invitado muy especial, como cada invitado que tenemos con nosotros. Tenemos a un pastor jubilado, pero muy querido por todos nosotros. Su acta de nacimiento dice panameño, pero su corazón es mexicano. El pastor Lucindo Murillo, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor Lucindo, qué alegría tenerlo con nosotros. Gracias, pastor, gracias. Para mí es un privilegio, pastor Edgar Benítez, de estar aquí con ustedes. Y contigo tú bien sabes que aprecio mucho tu ministerio y definitivamente al saber que Dios te nominó a la responsabilidad de ser el presidente de este campo, es una expresión para mí muy linda, saber cómo Dios te ha conducido. Y estoy feliz de estar con ustedes. Y con el pastor Abraham, él sabe cuánto lo quiero. Yo, donde voy, destaco algo del pastor Abraham. Él siendo un médico, ¿verdad?, de profesión, ¿verdad? Son casos muy, muy raros, no solamente creo que aquí en México, sino en todo, casi Latinoamérica, que un hombre como él, siendo un médico, decidió gustar del ministerio de tal forma que dejó la carrera de medicina y teniendo todo un porvenir allí para él y para la familia, dedicarse al ministerio. Amén. Y la forma como el pastor Abraham Ramírez se desempeña en el ministerio, uno llega a entender que es un hombre ministro de las raíces fundamentales, ¿verdad? Nunca se ha visto con duda en su ministerio. Y cuando yo en Centroamérica hablo sobre él, y destaco esto como un valor único en la iglesia del Señor. Dejó el bisturí y tomó las redes. No, tomó un bisturí más fino todavía. Tomó la palabra, ¿no? Y que el Espíritu Santo lo utilizara en el ministerio. Y no sé cuántos años tiene el pastor Ramírez de ser pastor, ¿verdad? ¿Cuántos años? 26. 26 años que dejó la carrera de medicina y puso su mira en el ministerio
y 26 años, y veo a su esposa realizada. Alguien puede decir, bueno, está frustrada porque quería ser la esposa del médico, ¿verdad? O los hijos, pero no, toda la familia está integrada, y esto me siento feliz. Así que estar en este medio, con toda verdad, me siento feliz que Dios me haya permitido estar con ustedes en esta ocasión. Gracias, pastor. El privilegio es nuestro. ¿Cómo no? Gracias, el privilegio pastor. es nuestro. Y el pastor Lucindo es un asiduo visor de este programa. Totalmente. Particularmente los viernes, antes de dormir, ya mi esposa sabe, hemos recibido sábado, hemos hecho todo aquello, y ahora yo pongo mi computadora con mi bocina especial y empiezo y ahí, ¿verdad?, a verlos, a escucharlos, y sinceramente me es muy motivada la manera como ustedes, ¿verdad?, le dan carácter a la lección de escuela sabática. Gracias, pastor. Excelente. Gracias. Excelente. La gloria para el Señor y un gozo el que el pastor Lucindo, que es un hombre que amamos tanto aquí en nuestra Ciudad de México, esté con nosotros. Gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias, pastor. Vamos, si les parece bien, a proveer rápidamente. Bueno, hay algunos saludos, ¿verdad? Sí, pastor, correcto. Aproveche, es el momento. ¡Wow! ¡Qué privilegio más grande! Gracias. Queremos desde la iglesia de Moctezuma, que estuve recién en una campaña allí, saludar a los hermanos todos que ven este programa. Pero sobre todo quiero recalcar a la hermana Flora con su esposo Ricardo y también su hija Karina Aguilar, y también el hermano Arturo, que es el novio de Karina. Ellos ven este programa y definitivamente deseo que Dios los bendiga, y así como cada ocasión ven este programa puedan fortalecerse más y más en el Señor. También quiero recordar en este momento a la iglesia de Villacuapa. Villacuapa definitivamente una iglesia que se volcó en la campaña, un resultado, precioso resultado. Y hermana Adela, ella siempre, pastor, ella todas las mañanas ve allí la edición de ustedes. Amén. Y se siente muy feliz ella. Y los demás hermanos, todos allí de ese lugar. Luego de Costa Rica, quiero recordar allí a Lorena Burgos. Lorena, sé que estás mirando este programa y quiero decirte que te queremos mucho, que Dios te bendiga y que sigas desarrollándote en la vida espiritual. Igual también que tus hijos, Osvaldo, pastor, ese es un profesional, contador del banco de muchos años, pero con una capacidad increíble, increíble. Y Ronald también, Orozco, a todos ustedes, que Dios me les bendiga. Y por supuesto, pastor, sería un crimen no saludar a mi esposa, que sin lugar a duda me la cobraría caro, mamita. Dios te bendiga, a mi esposa Glynis Constant Cristian Luren de Murillo, y la vía más corta, Connie, ¿verdad? Y de hecho también a la mis dos hijas que también ven este programa, Nur Jahan desde Panamá con su esposo Daniel, y mi hija en Orlando, de Estados Unidos, Joela, con su esposo también, otro Daniel. Así que en la casa los dos yernos son Danieles. Así que, y a todos los hermanos que ven este programa, que Dios me les bendiga, hermanos queridos. Muchas gracias. Vamos a apartarle un espacio también al final para que siga con la lista. Bueno, muy bien, con mucho gusto. Con mucho gusto, pastor. Muchas gracias. Pastor Abraham, ¿algún saludo? Pastor, pues en esta ocasión queremos saludar a los 23 distritos de la Asociación Metropolitana. Un saludo para toda esta asociación a la cual pertenecemos, sí, ¿verdad? A las más de 100 congregaciones entre iglesias, escuelas sabáticas y filiales. Que Dios los bendiga y hay que fortalecerlos en el Señor. Amén. Amén. Quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los campos de la Unión Mexicana Central, pastor, que miran este programa, los hermanos del Bajío, los hermanos de la Misión del Valle, la Asociación Azteca y la Misión Mexiquense. Todos los hermanos que miran este repaso de nuestra unión, un saludo para todos, que Dios les bendiga y nos mantenga fieles hasta el momento de su venida. Amén. Amén. Vamos, si les parece bien, a proveer el bosquejo rápidamente de nuestra lección. El primer punto, pastor Murillo. Edificado sobre la roca. Muy bien, edificado sobre la roca sería el primer punto. El segundo punto, pastor Abraham. El segundo punto es visión limitada. Creo que sabemos a quién nos referimos, a Pedro. Correcto. Y el tercer punto, si les parece bien, confirmando su soberanía. Perfecto. Vamos a hablar de cómo es que Jesús, de una manera magistral, confirmó que él era el Mesías prometido. Amén. Vamos a hacer una pausa y entonces entraremos de lleno al desarrollo de la lección número 8, Pedro y la roca. Ya Amén. regresamos. Amén.
Bien, estamos de vuelta, estamos listos para el desarrollo de nuestra lección, no sin antes pedir la bendición de Dios a través de esta oración. Les invitamos que nos acompañen. Señor, te pedimos que tú nos muestres quién debe ser el fundamento seguro de nuestra fe. Estamos convencidos que es Jesús el fundamento de nuestra fe, amén, pero que tu palabra lo confirme, Señor, a través de nuestro repaso de la lección. Amén. Bendícenos y quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno a este primer punto, edificado sobre la roca. Un texto controversial que en un momento tocaremos, pero que este texto controversial viene precedido, Pastor Abraham, Pastor Lucindo, por una pregunta interesante que hace Jesús a sus discípulos. ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Y una respuesta interesante. Amén. Amén. Sí, Pastor, el Señor Jesús y los discípulos todavía se encuentran en tierra gentil. ¿Sí? Dice San Mateo 16:13, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Señor Jesús quería, ya estaba empezando el término de su ministerio. Pronto estos 12 quedarían sin su presencia y quedarían ellos con la responsabilidad de predicar el Evangelio. ¿Pero qué iban a predicar? ¿Sí? Ellos tenían que saber quién era Él, porque su predicación iba a estar basada en Él. Correcto. Entonces ellos tenían que saber exactamente quién era para saber qué predicar. Por eso es que les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Y entonces ellos dijeron, bueno, unos dicen que eres Juan Bautista que ha resucitado, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías. Y el Señor Jesús les dice, está bien, eso es lo que piensan los demás, ¿sí? Pero ¿qué piensan ustedes de mí? Ustedes van a predicar de mí. ¿Qué piensan? ¿Ya me identificaron? ¿Ya saben quién soy? ¿Ah? Y la respuesta de Pedro, pastor, creo que es magnífica, creo que está llena de fe. Es una confesión de fe, dice el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí Pedro está diciendo, tú eres el cumplimiento de las profecías, tú eres el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, a Israel, tú eres el Hijo de Dios, tú no eres humano, tú eres divino. Todo eso implicaba la respuesta de Pedro. El Cordero del Pacto, todo. ¿No? Así que entonces todo eso implicaba la respuesta de Pedro. Y creo que es importante. Entonces me atrevo a pensar en una sonrisa del Señor Jesús. Bienaventurado eres, Simón. Y bienaventurado todos los que piensan igual que tú. Está claro ya en tu mente quién soy yo, porque pronto lo vas a predicar a toda la gente. Amén. Amén. Es importante que sepamos, cada uno de nosotros, quién es Jesús. Y la pregunta se vuelve hacia nosotros hoy. Amén. Amén. ¿Quién es Jesús para Amén. ti? Amén. ¿Es el Hijo de Dios? Amén. ¿O solamente es un gran hombre, un profeta? ¿Sí? No lo dejemos en un gran hombre. Es el Hijo de Dios. Jesús es divino y es el Salvador de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Una pregunta que sacude, Pastor Murillo, una pregunta que sacude. Y es una pregunta que va a confrontar a toda la humanidad. Es correcto. En un determinado momento de tu vida siempre debes dar respuesta a esa pregunta. Amén. ¿Quién soy yo para ti? Diría amén. Jesús. Amén. Amén. Y tenemos que confrontarnos con esa pregunta y dar una respuesta. Amén. Sí, pastor. Definitivamente, Pastor Benítez y Pastor Abraham y amigos que nos escuchan, que nos ven. Yo puedo imaginarme ese momento cuando Jesús hace ese sondeo. ¿Cuál era la opinión de él que se tenía en el medio ambiente, en el entorno? Y naturalmente ellos, como dicen, ¿no? Unos dicen que tú eres Juan, otros que tú eres Elías, que eres Jeremías, y algunos decían, bueno, es alguno de los profetas, o sea, no estaban definidos. No estaban definidos. Y cuando Jesús escucha de parte de los discípulos la respuesta esta, Él los ve a ellos. Y dice, ok, vamos a olvidarnos de quiénes, qué piensan de mí los que están alrededor, el medio ambiente, allí el entorno. Ahora, ustedes, que han estado conmigo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? En ese momento, yo puedo imaginarme, pastor, que todos quedaron un tanto medio absortos, ¿verdad?
¿qué contestamos nosotros? Y haciéndose un estudio introspectivo en ese momento. ¿Quién es el Señor para mí? Y en ese momento, Pedro, como siempre ha sido, ¿verdad? El extrovertido Pedro, él de una vez levanta la mano a Jesús, me imagino, y le dice, Señor, a ver, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando esto hizo el Señor, me imagino que los demás discípulos se sintieron relajados. En ese momento hubo el momento de tranquilidad y dice el Señor, sí, ciertamente, Pedro. Quiero que sepas una cosa, porque podría ser malentendido. No te lo reveló carne ni sangre. Esa respuesta que tú diste, Pedro, no viene de tus propios criterios personales, porque eres más inteligente que este, que el otro, no viene de ti. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y hermano, yo quisiera aprovechar esto en este momento, como ya lo mencionó el pastor Abraham, el pastor Benítez también. Mira, joven que me ves, esposo, no basta que tu esposa sepa quién es Jesús. No basta que tu padre sepa quién es Jesús. No basta que el pastor sepa quién es Jesús. No basta. Basta tu experiencia personal con el Señor. Amén. Y deberías tú cada día enraizar esa vivencia con el Señor, que puedas responder claramente, Él es mi Salvador, como dijo el pastor. Él es mi Salvador, Él es todo para mí. Yo no tengo otra cosa que hacerlo, aún como obreros. Esto a veces dudo, bueno, es que si a mí me dan otra oportunidad en otro lugar, yo voy a trabajar en otro lugar. No, yo creo que estamos llamados para servir al Señor de todo corazón y entregarnos sin medida, no dar fisura, escape de nuestra relación con el Señor y con la obra. No, estamos en la iglesia, somos de Cristo y trabajemos para Cristo Jesús, ¿verdad? Y que lo hagamos de tal manera que cuando Jesús venga en gloria nos diga, bien siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Pastor, yo creo que esto hay que sacarle una gran ventaja, porque tiene donde podemos sacarla, y que Dios nos bendiga, que crezcamos en esa linda experiencia, esa relación profunda con Cristo Jesús. Y Dios permita que esa revelación que el cielo le hizo a Pedro, también nos revele a nosotros quién es Jesús. Amén, correcto. Que realmente podamos amarlo con todo el corazón y podamos reconocer que Él es el Salvador de nuestras vidas. Amén. Y de allí viene entonces, Pastor Abraham, ese texto, ¿verdad? Después de esa confesión, viene un texto controversial, ¿verdad? Que vale la pena dedicarle unos minutos, Pastor. Sí, Pastor, este versículo que cita es Mateo 16, 18. Correcto. Dice, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra él. Amén. ¿No? Aquí hay dos corrientes de pensamiento. La iglesia popular piensa que Pedro es la roca, ¿no? Mientras que las iglesias protestantes piensan que Cristo es la roca. Si vemos el contexto general de la Biblia, Pastor, nos vamos a dar cuenta quién es la roca. Nos vamos a dar cuenta verdaderamente quién es la roca. Correcto. Por ejemplo, Pedro mismo, citando en su epístola, en su primera epístola, primera de Pedro 2, 4 al 8, él mismo dice esto: acercaos a él, hablando de Cristo, acercaos a él, piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura: pongo en Sión la piedra principal, piedra del ángulo, elegida, preciosa. El que crea en ella no será defraudado. Versículo 7. Para vosotros que creéis, Cristo es precioso. Para los incrédulos, la piedra que los edificadores desecharon vino a ser la piedra angular. Versículo 8. Piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan porque desobedecen la palabra, ese es su destino. Entonces estos versículos, Pedro identifica a Jesús como la piedra, como la roca. Pedro jamás se dio no cobró identidad propia en cuanto a la roca, ¿sí? Cristo siempre fue la roca para Pedro, para Pablo
también en sus escritos, Efesios 2:20, Amén. dice que no hay otra, ¿verdad? Otro Amén. fundamento Amén. en el cual podamos edificar, sino la roca que es Cristo Jesús. Amén. Así que no hay duda en cuanto a esto, ¿verdad? En el contexto general de la Biblia. Correcto, Amén. nuestra enseñanza me parece que debe ser una enseñanza fundamentada en toda la Biblia, Amén. no en un solo versículo. Así es. Así que la evidencia bíblica nos dice que la roca donde se edifica la iglesia es Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Pastor Murillo, es muy importante resaltar esto, porque a veces los seres humanos tenemos la tendencia, incluso la iglesia adventista, a creer que la iglesia se fundamenta en Elena de White, que se fundamenta en una persona, en un ser humano, pero eso es un concepto erróneo. Totalmente. Totalmente erróneo, Totalmente. Pastor. La iglesia del Señor está edificada sobre Cristo. Amén, amén, pastor. Sí, pastor Abraham y pastor Benítez y amigos, hermanos, este es uno de los textos realmente un poco difíciles en la Biblia. Tenemos que reconocer eso. Como ya el pastor lo mencionó, hay dos corrientes que se basan justamente en este texto. Nosotros mismos, como usted lo mencionó, pastor, tenemos una situación, ¿verdad? Que creemos que la iglesia de Dios, ¿verdad? Algunos creen que fue fundada por el linaje de White. Cosa que nosotros creemos en la hermana White no como una consejera, no como una maestra, no. Bíblicamente ella soporta las pruebas para ubicarla como profetisa del Señor. Creemos en eso. Verdadero profeta. Total verdadero profeta. Los libros que Dios le permitió ella escribir, que son tantos, de tantas corrientes, educación, salud, en fin, todo aquello es una riqueza tremenda de la palabra de Dios. Nos dejan claro que ella es una profeta del Señor. Pero la misma Biblia dice, por ejemplo, Jesús le dice a Pedro, en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. Casi todas las Biblias, no sé, señalan ahí un numerito y dice 1 y nos obliga a ir al pie de la página para ver qué significa ese numerito. Y abajo nos dice GR Petros. ¿Y qué es un Petros? En griego, Petros es una piedra rodante, una piedra algo, ¿verdad? Fácil de moverse. Y luego Jesús le dice a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. De una vez descarta, no es sobre Petros, ¿verdad? Los piedritas rodantes, sino sobre esta roca, y igual que la anterior, tiene un numerito, que es el número 2, y nos lleva al pie de la página de la Biblia y nos dice GR Petra, que se refiere a una piedra inmensa, sólida, no movible fácilmente. Y el Señor le está diciendo a Pedro, y sobre esta roca que lo representa a él, ¿no? Al Señor Jesús, yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que la iglesia no está fundada sobre Petros, que en este caso sería Pedro, piedra rodante, sino sobre la Petra, que es Cristo Jesús. Y el Señor llama la atención sobre esto. Y mi iglesia está fundada sobre la roca. Y cuando nosotros vemos la iglesia con detenimiento, la iglesia adventista del séptimo día, hermano, y vamos a la historia bíblica, está altamente confirmada. La iglesia adventista se llama tal porque nació con el nombre desde el Edén. Cuando Dios hace a Adán y a Eva, ¿verdad? A ellos les da en primera instancia, que llama la atención, que una vez ellos formados, al siguiente día, estaban listos para guardar el sábado. Y queremos séptimo día, es sábado, que viene del séptimo día de la semana, ¿no? Queremos, como somos adventistas, el séptimo día. Y ahora luego en Génesis 3:15, Dios le hace la promesa a Adán y a Eva que envía a toda la humanidad, ¿verdad? Y dice claramente que enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le dirás el calcañar. Y todos conocemos esa rica historia allí, o ese rico concepto teológico, que Satanás pensó que había matado a Jesús cuando fue a la tumba, ¿verdad? Pensó que lo había matado, olvidando que la profecía decía que solamente le iba a morder el calcañar. Nadie va a morir por una muerte, necesariamente por una muerte en el calcañar. Y se olvidó que la profecía decía que la simiente de Cristo iba a aplastar a la simiente, ¿verdad?, de Satanás sobre la cabeza, de la serpiente sobre la cabeza, que era Satanás, naturalmente. Y cuando Cristo muere, Satanás pensó que lo había matado, naturalmente. Pero cuando Cristo resucita, allí es cuando Jesús
le coloca los pies, por así decirlo, y le aplasta la cabeza a Satanás, ¿verdad? En este momento Satanás es un enemigo totalmente vencido. Uno siente a veces ramalada, ¿verdad?, que está ahí y que está pegando muy duro, pero es natural. Está muerto, está dando, ¿cómo llamaría? Tumbo y tumbo. Golpes de ahogado. Golpes de ahogado, pero ya no, ¿verdad? Así que Cristo resucitó, aplastando a Satanás en la cabeza, y gracias a su muerte, ahora nosotros podemos recibir la vida eterna, ¿no? Así que nuestra iglesia, como dijo el pastor, Efesios 2:20, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y de 1 Corintios 3:11 dice claramente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Así que nuestra iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Y qué seguridad nos da eso? Amén. Nuestra iglesia, la iglesia de Dios, no está fundamentada sobre hombres. Y pastor, fundamentada sobre la roca. Así es. Pastor, un detallito más sobre eso. ¿Sí? Una historia personal, un relato personal. Estaba comiendo en Panamá, en un restaurante vegetariano. Ahí está. Y comiendo, de pronto miré una galería. Y aparecía allí personajes que han sido vegetarianos en el mundo, ¿verdad? Y aparecía allí también que era la aportación que ellos habían dado al mundo. Y entre eso aparecía Elena G. de White. Me sentí feliz. Oye, Elena G. de White aparece entre las vegetarianas que aportó al mundo. Pero yo me detengo ahora a leer cuál es su aportación. Y dice allí, Elena G. de White fundó la iglesia adventista, fundó su propia iglesia. Cuando yo vi eso, yo inmediatamente pedí a que me buscaran el dueño. Vino él, el responsable, vino él. Digo yo, perdón, esta información que está aquí, ¿de dónde usted la sacó? No, es que así, digo, no. La iglesia adventista no está fundada por Elena G. de White. Nosotros creemos que ella es profetisa. Y el que no cree en ella está perdido. Es un hecho, está debidamente claro que ella es profetisa del Señor. No es maestra, no es una educadora, no, es la profetisa del Señor. Pero ella no fundó la iglesia adventista. La iglesia adventista la fundó Cristo allá en el Edén. Amén. Los primeros adventistas del séptimo día fueron Adán y Eva. Ellos, naturalmente, ellos recibieron, número uno, ¿verdad? De hecho, la bendición de tener el sábado, y entonces después el regreso de Jesús, la promesa del regreso de Jesús, ¿verdad? Y está en la palabra del Señor. Así que la iglesia está fundada sobre Cristo, y Cristo la fundó. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y eso nos da una seguridad muy importante. Vamos a hacer una pausa y regresamos al desarrollo de nuestra lección. Pedro y la roca, lección número 8. Amén.
único y Salvador, mi buen Jesús, te doy mi corazón. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 8, Pedro y la roca. Ya analizamos el primer punto, que es edificado sobre la roca, y por supuesto hablamos de la importancia de que esta iglesia esté fundamentada sobre Cristo. Amén. Y vamos al segundo punto, que es visión limitada. Y seguimos hablando de Pedro, Pastor Murillo, Pastor Abraham, seguimos hablando de Pedro. Amén. Y me llama la atención cómo es que el cuadro cambia abruptamente, porque en un momento vemos a Jesús diciéndole: Pedro, bien, palomita, buena respuesta, el cielo te lo reveló, que yo soy el Cristo. Y ahora le menciona que está siendo utilizado como un instrumento de Satanás. Qué interesante cambio de cuadro. Pastor, qué bueno que Jesús es la roca, ¿no? Amén. Porque en él encontramos seguridad. Seguridad de tal manera que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia va a avanzar siempre y la iglesia va a triunfar. Amén. De la mano de Cristo Jesús, porque Él es su fundamento. Amén. ¿Sí? A pesar de los Pedros que pueda haber, ¿no? Porque si luego vemos el versículo 21, Mateo 16, 21, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí el Señor Jesús les empieza a decir, a manifestar, ¿saben qué? Yo vine a esto. Yo vine a morir, yo vine a salvar a la humanidad. Y tengo que ir a Jerusalén. Me van a pasar algunas cosas ahí y me van a quitar la vida. Pero voy a resucitar. Yo creo que esto debió de haber dado ánimo a los discípulos, porque sí es cierto que va a sufrir y va a morir, pero va a resucitar. El que calma la tempestad, ¿sí? El que levanta a los enfermos, también va a vencer a la muerte. Qué Dios maravilloso tenemos. Amén. Amén. Sin embargo, Pedro, con una visión limitada, ¿verdad?, lo ve del lado contrario. Le dice en el versículo 22, y Pedro lo llevó aparte, lo separó para que como que no lo escucharan los demás, y empezó a reprobarlo. Escuche, empezó a reprobarlo, dice esta versión. Sí. No estás bien, No digas eso. no digas eso, estás equivocado. Todos te quieren hacer rey, ¿sí? Tu reino puede ser implantado de otra manera, sin muerte. No a través de la muerte. ¿Sí? No a través de la muerte, del sufrimiento. Yo creo que tú puedes, Señor, ser el rey de todos nosotros. ¿Sí? Empezó a reprobarlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, de ningún modo te suceda esto. No es el camino adecuado. Puedes ser rey de otra manera. Y entonces Jesús le dice, versículo 23, pero Jesús volviéndose dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Tienes una visión equivocada. Yo para eso vine. ¿Sí? Yo sé que voy a sufrir, yo sé que voy a morir, porque para eso vine. Te comportas igual que Satanás. Allá en el desierto me tentó y me ofreció los reinos de este mundo, ¿sí?, sin ir a la muerte. Y tú me estás diciendo lo mismo, eres Satanás. Pobre Pedro, ¿no? Y la importancia, pastor, de no colocar nuestra fe en hombres, porque los hombres somos finitos, los hombres podemos fallar. Aquí está hablando el Pedro. Allá habló el Pedro, pero por revelación divina, como dijo el pastor. Y aquí está hablando el Pedro totalmente de su corazón y de cómo él veía las cosas. Una visión limitada, una visión equivocada. Correcto. Pastor Lucindo. Sí, pastor. Punto interesante. Tremendo, pastor. Tremendo esto. Pastor Benítez y Pastor Abraham. Hay un adagio que dice: hay muchas calles del fracaso pavimentadas con buenas intenciones.
todo pareciera que Pedro fue conmovido cuando Jesús le explica, porque el cuadro no es fácil. Jesús está diciendo lo que va a acontecer cuando Él llegue a Jerusalén. Me van a maltratar, dice, y mucho me van a maltratar. A tal punto que el maltrato será tal que aún voy a morir. Pero ellos, en el momento que les impactó, y se olvidaron de la parte, como dijo el pastor Abraham, yo voy a resucitar. Y voy a ir delante de ustedes. Pero él se olvidó de eso. Y Pedro ahora viene a Jesús, como dijo el pastor, lo llama y le dice, mira, no lo hagas. Tú no tienes que morir. Y en fin, ¿verdad? Empezó a tratar de convencer a Jesús de no hacerlo, olvidando que el programa de Jesús obedecía a un programa de salvación eterno. Claro. No era un momento, no. Eso es solamente una parte. No. Era un programa mucho más amplio, creado de la creación del mundo. Prácticamente le estaba diciendo, no cumplas el plan de salvación. Oiga, pastor. Grave. Tremendo esto. Y de una vez le dice, mira, no lo haga. Mejóralo de otra manera. Óyeme, él debería someterse al plan de Dios y no que Dios se sometiera a su plan. El problema de Pedro aquí no era que él estaba tratando de proteger al Señor, eso no era el problema. El problema de Pedro aquí era que le estaba diciendo al Señor, mira, es una cosa, tu programa, ok, lo acepto un poco, pero el mío es mejor. Yo quiero que tú hagas esto que yo te estoy indicando. Y gracias a Dios, Jesús estaba, aunque era divino humano, el humano puede haber fallado. Él nunca usó su divinidad, ciertamente, exceptuando cuando se levantó de la tumba. Pero Jesús, centrado en su objetivo, que eso nos manda una lección a nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, amigos, cualquier cosa no desvía del objetivo? Óyeme, para mí lo más grande, yo estoy feliz aquí en la tierra de paso, estoy feliz de corazón, pero yo creo que yo estoy de paso acá. Creemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Y que aquí estamos de paso y que aquí vamos hacia el cielo. Así que cualquier cosa que acontezca en la tierra no debe de ser superior al cielo. No debe de ser. ¿Y por qué de pronto que nos desanimamos y perdemos de vista lo más grande que es ir al cielo con el Señor? Porque no me hablaron. Porque me criticaron. Porque el otro. Y empezamos a desviarnos de la atención principal. O me siento tan cómodo, ¿verdad? Sí. Que puedo hacer lo que Pedro hizo. Señor, pues mira, mejor establece tu reino aquí, la pasamos bien, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué seguir anhelando muertes, persecución, sacrificio, si podemos pasarla también aquí en este mundo? Sí, correcto, no correcto. Y puede pasar lo mismo. Sí, es correcto, pastor. Así que, hermanos queridos, punto focal aquí, que podemos aprender de esto. Número 1, el plan de Dios es mejor que el tuyo y el mío. Amén. Sin temor a equivocarnos. Y aun cuando aparezcan a veces algunos sinsabores en el camino, razón tiene la sierva de Dios, la profetisa Elena de White, cuando dice, si tuviéramos que elegir el fin desde el principio, no escogeríamos otro camino que aquel que nos ha trazado el Señor. Amén. Así que vamos adelante. No como Pedro tratando de desviar la atención de la iglesia del Señor, caminemos con gallardía, con firmeza, con entusiasmo, con coraje, con empeño, porque nos espera algo mejor. Alabamos al Señor. Alabamos a su nombre. Muy bien. ¿Pastor Abraham? Sí, pastor, hay otro evento donde están involucrados Jesús y Pedro también, en el monte de la transfiguración. Amén. ¿No? Aquí el Señor dice el capítulo 17, que subieron a un monte alto, dice el versículo 1, y se llevó a Pedro, Santiago y a Juan, ¿verdad? Y se transfiguró. Así es. Ante ellos. Amén. Su rostro resplandecía como el sol. Amén. Y su vestido se volvió blanco como la luz. Qué privilegiados estos tres, ¿no? Sí, cómo no. De contemplar en su gloria al Hijo de Dios. Amén. Pero aparecieron otros dos. Vinieron del cielo, Moisés y Elías, y conversaban con él. ¿Cuál era la plática que tenían? ¿No? ¿De qué platicaron Elías, Moisés y Cristo Jesús? Dice el Evangelio que platicaban del éxodo que iban a tener, de la salida que iba a tener. Es decir, ellos platicaron de lo que iba a sufrir Jesús, pero vinieron a darle ánimo. Así es. Plan de salvación. Ellos dos habían pasado por dificultades muy severas.
pero pusieron su confianza en el Dios eterno. Amén. Y salieron victoriosos. Amén. Ahora como que ellos dos, ¿verdad?, animaban a Jesús y te toca a ti. Y tú eres la cúspide de las cosas. Tú vienes a sellar el plan de salvación de Dios. Amén. Amén. Ánimo. Amén. Sí se puede. Amén. Ajá. Confiando en el Padre, Amén. saldremos más que victoriosos. Amén. Y de eso hablaron. Amén. Cumple el propósito por el cual viniste. Amén. Hablaron esos tres de la esperanza de salvación. Amén. Hablaron del plan de salvación. Amén. ¿Sí? Y Jesús quedó restablecido totalmente. Amén. De tal manera que Jesús, ¿verdad?, al ver a sus discípulos asustados, dice el versículo 7, entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levantaos, no temáis. ¿Sí? El Señor Jesús, recibiendo refuerzo, recibiendo ánimo de Elías y de Moisés, ahora va y anima también a sus seguidores. Hermanos, no importa por qué situación estemos pasando, el Señor del cielo puede darnos ánimo, Amén. puede levantarnos Amén. y puede sacarnos de cualquier circunstancia adversa que estemos viviendo. Amén. Y Amén. que nunca nuestra mirada se desenfoque de esa plática tan especial. Las cosas del reino, no las cosas de la tierra. Las cosas del reino, ahí debe estar colocada nuestra mirada y en el maravilloso plan de la salvación. Amén, pastor. Excelente. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos al tercer y último punto de nuestra lección número 8, Pedro y la roca. Ya volvemos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de lectura Encuentro, preparados para su venida. Nos estamos gozando con el repaso de la lección número 8, Pedro y la roca. Ha sido una lección muy hermosa, con tantas lecciones que a veces quisiéramos tener más tiempo para explicar y compartir cada una de ellas. Pero vamos a continuar con este punto que habíamos tomado, Pastor Lucindo. Estábamos hablando de la visión limitada de Pedro, ¿verdad? Correcto. El momento de la transfiguración y la importancia que tuvo Jesús de ser animado por Moisés y Elías. Momento Correcto. crucial. Sí, pastor. Pastor, como usted ha mencionado, pastor, nos estamos gozando. Indudablemente esto es algo bello, bello. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué Dios no mandó ángeles para animar a Jesús? Habiendo tantos ángeles disponibles. Pero llama la atención que en ese momento previo a su sufrimiento, Dios mandó a Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? Es que Moisés y Elías habían estado en la tierra y saben lo que era sufrir. Sabían lo que era sufrir. El precio del sacrificio. El sacrificio, perfecto, ¿no? Moisés representa indudablemente a todos los que serán salvados que han experimentado muerte. Así que él tiene toda una gama de qué decir de eso. Y Elías, por su parte, representa a los salvados que no conocieron muerte, que serán llevados. Arrebatados. Exacto, como Pablo lo menciona, que él esperaba ser arrebatado sin conocer muerte. Yo también esperaría eso. Sería un gozo, okay. Pero bien, entonces viene Moisés y viene Elías, y viene en ese momento tan especial, y ellos conversan con Jesús. No hay suposiciones. No hay suposiciones. La palabra, ¿por qué no la hay? Porque esto queda claro en dos documentos informativos. Uno es la santa palabra del Señor y el otro es el espíritu de profecía, del cual hemos hablado, de la sierva de Dios, la hermana Elena G. de White, ¿verdad? Que creemos mucho en ello. Por ejemplo, en la Biblia lo dice, ustedes saben que el doctor Lucas no fue un discípulo, él fue realmente un investigador que le escribe a Teófilo, poniéndolo al día de todos los acontecimientos, ¿verdad?, que habían acontecido con Jesús. Y él, al haber informado, al haber recogido información, dice lo siguiente en Lucas 9:31. Dice así, Lucas registra que ellos hablaron con él acerca de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén.
¿verdad? Lucas 9:31. Vamos a buscarlo. Perfecto, pastor. Aquí está. Lucas 9:31. Y dice así, hermanos queridos, amigos que nos escuchan, que nos ven a través de este medio tan especial. 9:31. Dice así, claramente. Quienes aparecieron, hablando de Moisés y de Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y que ya Jesús lo había explicado. Ahí como vimos en Mateo 16:21 y demás, que les explicó a los discípulos que iba, que era, es más, no digo, voy a Jerusalén, no. Me es necesario que yo vaya a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque entonces estaba en el programa de sacrificio que Jesús iba a hacer para la salvación del hombre y pagar tu vida, pagar tu salvación y también la mía. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, el espíritu de profecía, en el deseo de toda la gente, la página 391, dice lo siguiente: estos hombres, escogidos antes que cualquier ángel que rodease al trono, había venido para conversar con Jesús acerca de las escenas de sus sufrimientos y para consolarlo con la seguridad de la simpatía del cielo. Luego dice, la esperanza del mundo, la salvación de todo ser humano fue el tema de su entrevista. Amén. Así que no hay donde perderse. Tanto la palabra de Dios como el Espíritu de Profecía dicen cuál fue el motivo de la conversación, esa cita del Señor. Hermanos, quiero decirte una cosa. Igual que pasó con Jesús, Dios nunca está solo, te deja solo. Él ha dicho, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por él los fuegos no te quemará. Él va a buscar mecanismos para fortalecerte. Aunque no lo veamos personalmente, Dios tiene 1000 maneras para hacerlo. Y Dios te fortalece este día. Si estás pasando por una prueba, por alguna dificultad, Él conoce el problema y te está allí para socorrerte, para atenderte. A veces manda un niño, a veces manda una señora, a veces manda un pastor, a veces manda un diácono, a veces manda un anciano, a veces manda un miembro, ¿verdad?, de la iglesia. Pero Dios no te va a dejar solo. Y llama la atención que Jesús, siendo redentor del mundo, requirió en esa experiencia consolador. Y Dios le mandó 2 consoladores, Moisés y Elías. Y a ti no te dejará solo. Que Dios te bendiga. Y ojalá que ese punto que usted acaba de subrayar, pastor, ese buen espíritu de apoyar, de animar, de exhortar al que está desanimado y está atravesando situaciones difíciles, sea la característica de nuestra vida, ¿verdad? Como iglesia. Amén. Pastor Abraham, un nuevo cuadro se presenta para concluir la lección, un nuevo cuadro, y nuevamente Pedro. Otro evento, ¿no? Pedro y Jesús. Sí. Pero ¿sabes lo que me gusta? Es que están juntos. Amén, amén. Jesús y Pedro. Amén. Correcto. Y junto a Jesús a lo mejor, tal vez, cometas muchos errores. Pero el Señor Jesús te va a corregir con amor. Amén. Y te va a conducir. Amén. Pastor, quisiera poner énfasis en lo que hemos visto. Sí. Primero, hemos visto la confesión de Pedro. Así es. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí se ve, queda claro, ¿verdad?, que en Pedro, por lo menos él, confiesa y dice que Jesús es el Hijo de Dios. En el monte de la transfiguración también ven su gloria. Y se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. Otra confirmación de la divinidad de Cristo. Amén. Y en este evento, entre velos, pudiéramos decir, también se ve la soberanía de Cristo Jesús. Correcto. Está en Mateo capítulo 17 y versículo 24 en adelante. Sí. ¿No? Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le preguntaron, ¿paga nuestro maestro las 2 dracmas? Oh. ¿No? Una pregunta así, llegando y luego directa. ¿Pagan impuestos? ¿Y qué palabra? ¿Y qué pregunta, pastor? Porque es una trampa. Sí. Es una pregunta con trampa. Estaban exentos de pagar el tributo del templo los sacerdotes, los levitas y los rabinos. Ahora, la trampa consistía en paga, ¿verdad? O sea, es fiel cumplidor. Yo creo que por ahí se fue Pedro. Sí, contestó inmediatamente. Claro. ¿Sí? Pedro cayó en la trampa. Claro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Jesús era exento de ese tributo. Perfecto. Claro. Porque él, aunque no era sacerdote, levita,
Rabí. Pero estos eran humanos. Él es Dios, Amén. es el Hijo de Dios. Amén. Es la razón del templo. Es la razón, es el Señor del templo. Y la razón del templo. Y todo lo que se hacía en el templo señalaba a Él. Amén. ¿Sí? Era la casa de su Padre. Perfecto. Él estaba exento. Y yo creo que ahí perdió Pedro una oportunidad para decirles, mi Señor no paga impuestos, porque Exacto. mi Señor es el Hijo de Dios. Amén. Así es. Así. Pero no. Yo creo cayó en la trampa y por contestar rápidamente o por tener una visión limitada, sí paga. ¿No? El Señor Jesús lo toma bien. ¿Verdad? Versículo 5, Él dijo sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero y le dijo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro, pues de los extraños. Jesús dijo entonces, los hijos están exentos. Yo soy el Hijo de Dios, Pedro. Yo no necesito estar pagando impuestos. Todo el templo señala a mí. Pero mira, dice el versículo 27, y a mí me gusta esta contestación. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, ¿sí? Y echa el anzuelo. Vamos a darles. Para que ellos, para que no se ofendan. Y realmente estaba cubriendo la falta de Pedro. Exacto, estaba cubriendo. Correcto. la falta Sí, de Pedro. totalmente. Sí. Le está A cubriendo la Pedro le espalda. explica su error, Sí, pero cumple. pero cumple también. Amén. Correcto. ¿No? Y yo creo que este milagro, ¿verdad? Que muchos dicen que ni existió, que nada más es un Sí. milagro por ahí mencionado, ¿verdad? Pero yo creo que aquí también, con este milagro, Jesús confirma su soberanía. Amén. Soberanía sobre la naturaleza. Amén. ¿Cómo es posible que en la boca de un pescado, ¿verdad? Y el primer pescado que agarra Pedro, ahí esté lo suficiente para pagar el tributo, Tremendo. ¿no? Jesús es Señor de la naturaleza y Jesús es Señor del templo también. Amén. Y de la riqueza. Y de las Porque riquezas. hasta los y de recursos, todo. hasta los recursos están a su Así es. disposición. Así es, pastor. Amén. Qué maravilla. Pastor Lucindo. Qué bueno, por cierto. Qué bueno que Jesús no se desespera, pastor, con Amén. nosotros, Ay, nuestros sí. errores. ¿Cómo Me gustó lo que dijo el pastor Abraham. A pesar de fallas, a pesar de imprudencias, a veces cometemos, está con Jesús. Amén. Amén. Y Jesús tiene la paciencia de ayudarnos. Amén. Qué bueno que Jesús no se desespera, no pierde la paciencia con nuestros errores y nuestras fallas. Qué bueno que Él siempre está listo para levantarnos. Correcto, pastor, correcto. Si no fuera Jesús así, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaría yo? Gracias, porque Él no me ve como soy, sino como llegaré a ser cada día, bajo su dirección. Amén. Por eso me trata de esa manera, nos trata. Amén. Pastor Abraham, Pastor Benítez, definitivamente tenemos que reconocer que Pedro se equivocó. Se equivocó. Era una gran oportunidad, el hermano Juan lo dice. Ujú. Era una gran oportunidad que él tuvo para testificar que el Señor era todopoderoso. Porque había el cuestionamiento entre los dirigentes, ¿verdad?, judíos y demás, de la calidad de Jesús, de su estatus, ¿no? Se creía que él no tenía autoridad, que todo aquello, en fin, ¿verdad? Y ese momento pudo Pedro decir, ¿sabe? Él es más que el templo. Más que el templo. Por lo tanto, él no debe pagar impuestos. Y si él lo confronta como es debido, ellos hubieran accedido, porque no tenían cómo obligar a Jesús a pagarlo. Pero llama la atención que Jesús, pastor, ante el error de Pedro, cuando Pedro contesta, quien viene a Jesús, quien viene a Pedro es Jesús. Y Jesús, como sabía lo que hay en la naturaleza humana, en el ser humano, él le dice a Pedro, oye, ¿cómo te parece Pedro? Y le explica esto, dice, ahora lo hizo reaccionar allí. Lo hizo reaccionar. Él pudo haberlo llamado, ¿qué te pasó a ti? Así que tú no crees Ni lo tampoco en mí. regañó, ni lo evidenció. Ni lo evidenció. Aparte, le hizo sentir, lo hizo reflexionar, ¿verdad?, con mucho respeto, y luego ahora dice, bueno, no te preocupes, vamos a pagar el impuesto, vamos a pagarlo. Pero Vamos ahora, a salvaguardar tu palabra, porque sí, tú dijiste que sí exactamente, pagábamos. exactamente, ¿no? Ahora, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ve al río, ve allí, pesca. Pedro es un pescador, él sabe que Sabe pescar. óyeme, ¿no? Y dice que la primera vez que tiró la cuerda, tomó el pez.
Y ahí tenía exactamente lo que valía las 4 dracmas, que era 2 por él y 2 por uno. La pagó. Ahora, como el pastor mencionó, Jesús ahora dice, ok, yo no voy a buscar un conflicto. Vamos a pagar el impuesto, pero ellos tienen que entender que yo soy la autoridad. Y para ello Jesús pudo haber metido en su vestuario la mano y sacarlo. Aunque no lo tuviera allí cargado, él pudo en un momento que metió la mano haber sacado. Y el milagro, hacerlo de esa manera. Y de manera y hubiera quedado todo discreto. Pero no, él dice no, ve pesca. Y ahora llama la atención que cuando Pedro saca el pescado, ahí aparecen el equivalente a las 4 dracmas. Es que Jesús, si hubiera sacado el dinero de sus ropas, Ajá. hubiese aceptado Exactamente. Correcto, pastor. que no era la autoridad lo que pretendía ser. Exactamente, es correcto, pastor. Todo hay que cuidar. Óyeme, el Señor, ¿Qué respuesta magistral? maravilloso, entreteje todo de una forma Claro. tal, ¿no? Y entonces ahora yo, wow, me imagino que los dirigentes, de un pez, porque ellos se dieron cuenta, ¿no? Y, óyeme, hasta los peces lo obedecen. Entonces, no es solamente el mar, todo lo obedece. No, esta es una gran autoridad, la tiene. Y ahora Jesús pagó. Y como dice la lección realmente, hermano, a veces somos necios. Queremos formar conflicto en la iglesia o en algún lugar donde estemos de cosas sencillas. No queremos pasarla por alto, ignorar. No, queremos exhibir a la gente, queremos evidenciar a la gente y tratamos de hacer ver que mi palabra es la correcta. Y no importa a qué costo tratamos aún afectamos la iglesia. Jesús, él pudo haber formado un escándalo, pero usó los términos que tenía que hacerlo, ¿verdad? La forma que tenía que hacer y cumplió el deber que en ese momento, porque Pedro se equivocó, le atañía. Pastor, qué bonito es, pastor, colegas, compañeros, amigos, ¿verdad? Cuando uno toma la palabra y la usa como Dios quiere que la usemos. Por ejemplo, dice Juan 13:15, que todos lo usamos mucho, ¿verdad? Dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Sirvamos de unidad a la iglesia. Sirvamos de fortalecer la iglesia, no conflicto. La iglesia no merece conflicto. A veces hay aún dirigentes por allí, pastores, en fin, quien sea, se levantan no porque la iglesia es esto, y de cosas sencilleces forman un conflicto, dividen la iglesia. No, señores, estamos para unificar la iglesia. Traemos todos como un equipo honrando al Señor. Pastor. Hemos llegado al final de nuestra lección y queremos despedirnos, no sin antes dirigir palabras finales de todos los que componemos este panel. Vamos a comenzar con el pastor Abraham. Sí, pastor, la lección se llamó Pedro y la roca. Amén. Pero podríamos poner tú y la roca, Amén. yo y la roca, nosotros y la roca, o todos y la roca. Todos somos igual, cometemos errores igual que Pedro. Pero no se separó de la roca. Amén. Ese es el secreto. Podemos caer, pero Jesús nos va a levantar, nos va a guiar. Y nuestra seguridad debe estar puesta en la roca, Amén. que es Amén. Cristo Jesús. Amén. Nosotros personalmente y la iglesia en general sabemos que estamos edificados sobre la roca, o debemos estar edificados sobre la roca. Gracias por tu apoyo, pastor Abraham. Muchas gracias. Dios te bendiga. Pastor Lucindo. Pastor, yo siento que toda la lección fue una belleza realmente. No quisiera ni terminarla. Bella. Yo quisiera rescatar la confesión de Pedro. Y de eso sacar una lección para mí y para los hermanos. Hermanos, el Señor nos manda a evangelizar, a dar la palabra del Señor. Eso implica la confesión de quién es Jesús. Yo debo cada día tener una experiencia tan linda y profunda con Jesús, que yo pueda decir, Él es mi Salvador, pero decirlo con seguridad, decirlo con entereza. No que, bueno, sí, yo creo y voy a la iglesia porque, no, vamos de frente. No tenemos otro camino donde ir. Él es el Cristo, el Hijo, el Dios viviente, la roca eterna, como dice vamos a fundamentar nuestra vida en esa roca, porque Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios nos bendiga. Gracias por haber estado con nosotros, pastor Lucindo. Gracias, pastor. Y gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Esperamos que estas palabras con las que hemos concluido fortalezcan nuestro corazón. Amén. Recuerda, Jesús no pierde la paciencia, Amén. no se cansa de sus errores. Amén. Él nos vuelve siempre a levantar, a dar una última oportunidad. Amén.
Y sabes que la paciencia de Jesús hizo que Pedro se convirtiera en un poderoso predicador de la Amén. palabra. ¿En qué el Señor nos convertirá? Eso todavía no lo sabemos, pero Él está haciendo una obra especial a través de los que hemos decidido ser fieles y reconocer que Él es el Cristo. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que Dios les llene de bendición. Amén. Hasta la próxima. Amén.